Esto es muy importante para los inversionistas porque no porque alguien te diga que vas a firmar un contrato significa que ese contrato sea válido. El contrato forzosamente tiene que tener ciertos elementos para que tenga validez y que el contrato cumpla con las formalidades que la ley exige que debe de tener. Bienvenidos sean a un episodio más del podcast Yucatán Real Estate, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema por demás importante en las inversiones inmobiliarias que tiene que ver con la certeza y la seguridad jurídica. Y para ello tenemos a un invitado especial, el licenciado en Derecho Emiliano Farías, que es el encargado de la unidad de adquisiciones en Grupo GEA. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Emiliano. Muchas gracias a ti, Jerry. Es un gustote. Estoy a tus órdenes. Miren, la dinámica el día de hoy quiero compartirles va a ser primero que ustedes salgan con la total claridad en cuanto a todo lo legal, a toda la seguridad jurídica, a qué es lo que tengo que revisar, a qué es lo que tal vez me tengo que cuidar, de cómo prácticamente podemos tener esa certeza jurídica que tanto buscamos en el momento de las inversiones, sobre todo porque sé que muchos de ustedes inversionistas no radican en el estado de Yucatán, y una de las cosas que buscan es esa seguridad, y para eso Emiliano nos va a apoyar porque él es el experto en esta materia en cuanto a la parte legal, y quisiera que nos hablaras un poquito acerca de, en primera instancia, ¿qué documentos necesita el inversionista pedir en un primer momento para empezar a tener esa claridad jurídica? Correcto. Yo los documentos que le aconsejaría al inversionista que le solicitara a su desarrolladora son los siguientes: la cédula catastral, el plano catastral y el título de propiedad por el cual se crea la propiedad, el lote que está interesado en adquirir. Y una de las cosas también que me gustaría complementar en esta parte, y aquí Emiliano me va a apoyar también, es muy importante saber con qué desarrolladora o con qué persona estás trabajando, porque al final del día lo que queremos evitar es estos fraudes, y es muy importante que sepas que con la desarrolladora que estás trabajando, primero, pues está constituida legalmente, y segundo, también cuál es el historial en cuanto a todas las inversiones, a los productos que he entregado. En este caso me gusta mucho resaltar que Grupo GEA desde 2016 prácticamente a la fecha ha estado detonando este boom inmobiliario. Es una persona moral totalmente constituida, y pues obviamente en esta parte también, antes de pedir, como nos menciona Emiliano, documentos como la cédula, el plano, la escritura, pues obviamente también saber que el que te lo está vendiendo es alguien confiable. Ahí estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Ahora, me gustaría, ya que tenemos estos documentos, que pudiéramos hablar. Aquí en el estado de Yucatán hay una entidad que se encarga de dar esta seguridad jurídica más allá de los particulares. ¿Cómo se llama esta dependencia del gobierno del estado que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con bienes raíces? Se llama INSEJUPI, es el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán. Es una dependencia que tiene al Registro Público de la Propiedad, Registro Público de Comercio y al Catastro. Y en esta parte, ¿de qué se encarga el INSEJUPI? De acuerdo. Pues cada una de las dependencias de los registros y el catastro que te acabo de mencionar tienen ciertas funciones. En el caso del Registro Público de la Propiedad, de lo que se encarga es de dar publicidad de todas las operaciones jurídicas que tienen que ver con bienes inmuebles. Es decir, si una persona hace una compraventa, y el Registro Público de la Propiedad de lo que se encarga es de estudiar esa escritura pública de compraventa, analizar que cumpla con todas las formalidades que exige la ley, y la inscribe, y a su vez tiene la facultad de la publicidad, es decir, que le puede enseñar a todos los ciudadanos sobre la operación que se llevó a cabo. Prácticamente las escrituras y los documentos que tú pediste anteriormente para cerciorarte que tu inversión es legal y es segura,
está registrada también ante el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ¿no? Es correcto. Ahora, muchos de los inversionistas, haz de cuenta que pues yo estoy fuera del estado de Yucatán y estoy decidiendo invertir en Yucatán porque hay un boom inmobiliario, porque hay una muy buena oportunidad, se viene un muy buen crecimiento. Yo como inversionista fuera del estado de Yucatán, ¿cómo puedo cerciorarme en el INSEJUPI? ¿Tengo que venir hasta acá a Yucatán? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Jerry, no es necesario, ya que el INSEJUPI es... El estado de Yucatán es el único de los estados en toda la República Mexicana que tiene la oportunidad tiene una página web en la que aparece toda la información del registro público de la propiedad. Prácticamente lo que nos está platicando Emiliano es que tú puedes entrar a la página que es www.insejupi.gov.mx, te vas al apartado de Ciudadanos y ahí vas a poder revisar el historial del terreno que te están ofreciendo. Al final, una de las cosas que ya vimos es que vas a tener a lo mejor el documento en donde cerciora que es una propiedad privada. Vas a anotar algunos datos como es el folio electrónico o el número real muchas veces en otros estados, y te va a aparecer ahí la información en donde de alguna manera debe de coincidir los documentos en cuanto al propietario y lo que está en el registro público. ¿Es correcto, Emiliano? Sí, es correcto. Es decir, que por ejemplo, tú haces tu inversión y tú le pides a tu desarrollador que te entregue una cédula y un plano catastral. En la cédula catastral va a aparecer la información del lote que te están vendiendo. Hay un número de tablaje y un folio electrónico. Con esos datos, ese tablaje y folio electrónico, tú puedes acudir a la página del registro público, a la página web, y anotar los datos en la página y hacer la búsqueda. Y ahí el registro público y en el mismo internet te va a aparecer toda la información de todas las operaciones que ha tenido esa propiedad. Es decir, que si la propiedad que te están vendiendo previamente fue dividida, te va a aparecer todo ese historial. Es decir, te va a aparecer la propiedad ya dividida. Anteriormente te va a aparecer el macrolote que fue desarrollado y que fue dividido, y te va a aparecer todas las operaciones jurídicas que hayan existido respecto a ese número de tablaje. Porque aquí también es muy importante señalar, y esto es algo que a lo mejor no muchas veces le dicen al inversionista y por eso se crea una mala experiencia, pero existen algunas desarrolladoras, algunas empresas que cuando te están comercializando algo te están vendiendo lo que se le llamamos el macrolote, que prácticamente a ti inversionista te muestran pues un mapita, una cosita muy bonita en donde están divididos los terrenos, pero a la hora de que a lo mejor cotejas con el registro público, con el INSEJUPI, te das cuenta de que te están vendiendo un terreno de 200 metros, pero en el INSEJUPI dice 1 hectárea. Entonces, ahí quiero que tú entiendas esta parte de que existen algunas empresas que te pueden estar vendiendo propiedad privada, pero tal vez todavía no han dividido este terreno. Que todos esos pedacitos que tú ves de tierra todavía no están legalmente divididos y todavía no cuentan con el plano catastral. Por el contrario, existen otras desarrolladoras que cuando van a comercializar, no solamente ya tienen el macrolote, sino que prácticamente lo que te están mostrando en el dibujo, eso está inscrito en el registro público. Me gustaría que nos pudieras indicar de alguna manera qué datos tendríamos que estar revisando, cotejando como en el registro público, tal vez en la escritura o en lo que nos estén mostrando. ¿Qué son, en tu criterio, pues algunos datos que tuviéramos que revisar? Claro, mira, yo lo que aconsejaría sería, por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? A ti te plantean te hacen un plano general de todo el desarrollo para que tú, después de que veas la forma en la que están esparcidos los lotes, la forma de las vialidades, las amenidades, entre otras cosas, tú puedas elegir cuál es el lote que te interesa, ¿no? De acuerdo a su precio, de acuerdo a la cercanía, por ejemplo, a los parques, de acuerdo a la cercanía a la entrada del desarrollo, a la casa club, entre otras cosas, tú puedas tomar la decisión. Es decir,
tú decides cuál es el lote que quieres adquirir normalmente las desarrolladoras te emiten a ti un plano de la forma de tu polígono, ¿no? Te dicen, bueno, el lote que nosotros te vamos a vender tiene cierta superficie, la forma del terreno, es decir, la forma del lote es de tal manera, es rectangular, es regular o irregular, por ejemplo. O irregular, por decirlo de alguna manera. Son una de las cosas que tú puedes observar, ¿no? Como yo te comentaba hace un momento, yo lo que les aconsejo a los inversionistas es que revisen cédula, plano y la escritura pública, porque en esos 3 documentos es donde tú te puedes cerciorar de que el lote ya está inscrito en el registro público, de que el lote, por ejemplo, en la cédula catastral te aparece quién es el actual propietario. Y quien sea, y tú tienes que cerciorarte que esa persona que se ostenta como el propietario sea la persona que en la cédula aparece como el propietario, es decir, que hay una congruencia. Así que exista también una congruencia entre la superficie que se refleja en la cédula catastral y la superficie que se refleja en el plano. Igualmente, en la escritura pública debe aparecer una descripción del predio. En esa descripción del predio se señala de la misma manera cuál es la superficie del terreno. Son algunos de los datos que yo le aconsejaría al inversionista que revisen antes de hacer su inversión. Sobre todo te voy a dar un tip, inversionista. Cuando tú vayas a generar esa inversión, pregúntale esto a tu asesor. Si yo te pago en este momento, ¿puedo escriturar ante notario? Y ahí vas a encontrar la respuesta o el hack o el tip a esto que le llaman. Si te dicen que todavía no puedes escriturar ante notario, es porque muy probablemente todavía no ha salido el oficio de división y todavía sigue siendo este macrolote. Si de alguna manera te dicen sí, sin problemas, como lo es con Grupo GA, como lo es con los desarrollos que en lo personal promuevo y comercializo, tú puedes prácticamente pagarlo e ir a la notaría a firmar. ¿Por qué? Porque ya están divididos absolutamente todos los terrenos que te podríamos mostrar, y esto obviamente lo vas cotejando en el registro público en cualquier parte del mundo. Puedes estar en alguna parte de acá de México, o puedes estar inclusive, y si me llega a escuchar, porque yo sé que ha escuchado algunos episodios, puedes estar en la India. Ahí tengo una inversionista a la cual aprecio mucho. Podrías estar en la India invirtiendo, me explico, entonces, y revisando todo en el registro público y saber y tener la certeza de que todo está en orden. Hasta acá vamos bien, ¿verdad, Emiliano? Igual y me corriges en algún momento. No, estás en lo correcto, Jerry. Perfecto. Ahora, ya establecimos qué documentos tú como inversionista vas a pedir, ¿ok? Para ir revisando, saber, dame la escritura, qué desarrolladora es, está legalmente constituida, ya tenemos todo esto. Ya te aprendiste que existe una entidad que es el INSEJUPI, Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que es el que pone las reglas del juego en cuanto a todo lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias y bienes raíces. Ahora, ya vamos a invertir, ya estamos prácticamente cerrando el trato. ¿Qué garantía tengo, Emiliano? ¿Qué garantía tengo al momento de invertir contigo? ¿Cómo me garantizas mi inversión? Yo te diría que a través del contrato que suscribiríamos. Para estos efectos, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades entre 2 o más partes que generan derechos y obligaciones. Ok, ahora, en esta parte es cuando yo como inversionista me voy a obligar y voy también a adquirir derechos contigo, desarrolladora, ¿es correcto? Es correcto. De alguna manera, ¿existen algunos elementos que pudiera tener este contrato? Sí, claro, es decir, esto es muy importante para los inversionistas, porque no porque alguien te diga que vas a firmar un contrato, significa que ese contrato sea válido. El contrato forzosamente tiene que tener ciertos elementos para que tenga validez. Esos elementos son, por ejemplo, que las partes que van a comparecer en el contrato tengan la capacidad legal para obligarse, que las partes del contrato, que sea su voluntad estar suscribiendo ese contrato, que el objeto del contrato sea lícito y forme parte de la naturaleza, y que el contrato cumple con las formalidades que la ley exige que debe de tener. Prácticamente estamos hablando de que al momento ahorita de que ya me animé a invertir y estoy haciendo la firma con la desarrolladora, pues
cumplimos de alguna manera los elementos del contrato, porque también estamos prometiendo, que normalmente lo que se hace es firmar una promesa de compra-venta en donde yo me obligo a ir pagando poco a poco esta inversión, dependiendo de lo que sea el caso, y también la desarrolladora se obliga a venderme este terreno. Ahora, surgen muchas veces algunas dudas o algunos inconvenientes. ¿Qué sucede si a la mitad o a la tercera parte o casi al final del contrato yo, inversionista, muero? ¿Qué sucede con mi inversión? En el caso de nosotros, de Grupo GEA, únicamente deben de venir los beneficiarios, a las personas que se hayan señalado como beneficiarias, deben acudir a nosotros, hacernos saber de la situación. Y pues nosotros únicamente analizaríamos el estatus de la compra, por ejemplo. Es decir, que si tú agarraste un financiamiento a 3 años y vas en el año y medio y has pagado puntual, tú lo único que tú tendrías que hacer sería el beneficiario tendría que terminar de pagar por todo el lote, cumplir con ese financiamiento, y sin ningún problema la empresa escrituraría a su favor la propiedad. Entonces aquí es muy importante que tu inversionista, cuando estés ya haciendo esta operación, pues al final tengas en cuenta mucho a tus beneficiarios, sobre todo indicarles a tus beneficiarios desde el momento que estás realizando la inversión, para que ellos sepan, en el caso de que te sucediera algo y pues vaya, fallezcas y ya no estés, pues ellos sepan a dónde acudir, porque tu inversión sigue segura, no se pierde. Obviamente ahí en esa parte es cuando tienes que ir con la desarrolladora para acudir y para ver toda esta parte. A lo mejor tus herederos legales terminan siendo tus beneficiarios y ver cómo recuperar esta inversión que tú hiciste en vida. Eso, para que de alguna manera, también es una duda muy recurrente que nos aparece con los inversionistas, y algunas dudas que a veces tienen ellos, pues por la incertidumbre, sobre todo con toda esta situación de pandemias, enfermedades y todo lo que nos pudiera estar ocurriendo. Ahora, estas propiedades, vamos a centrarnos mucho a lo mejor en Grupo GEA, pues obviamente que es donde trabajas y nos gustaría estar hablando. ¿Las propiedades que comercializa Grupo GEA son propiedad privada? Sí, son propiedad privada. Ahora, me gustaría que nos pudieras hablar un poquito ya más concentrado a qué es lo que tú haces, y para que la gente pueda entender por qué con tanta seguridad nos puedes decir que es propiedad privada. ¿Qué es lo que tú haces en tu labor en la desarrolladora? Correcto. Pues a lo que yo me dedico es a la adquisición de las propiedades que en su momento van a ser desarrolladas. Perdón que te interrumpa, esto quiero que sepas, inversionista, que es antes de que el proyecto salga a comercialización. Prácticamente lo que te va a explicar ahorita Emiliano es toda la labor que se hace antes de que salga el proyecto. Adelante, disculpa. Es correcto. Pues mira, lo que nosotros normalmente hacemos es analizamos una zona en la cual nosotros consideramos, nosotros creemos, y te digo que hacemos algunos estudios para cerciorarnos de que el predio que vamos a adquirir y que va a ser desarrollado, es decir, el macrolote, al momento tenga plusvalía, y que con el paso de los años su plusvalía vaya en aumento. Es decir, que entre otras cosas nosotros nos cercioramos de que los gobiernos, los ayuntamientos estén haciendo inversiones alrededor de la zona, que eso es lo que generará que el predio tenga una plusvalía. Es decir, antes de que el corredor pueda ofrecer un producto inmobiliario, uno de los lotes que nosotros comercializamos, parte de lo que nosotros nos encargamos es de cerciorarnos que la propiedad, antes de ser desarrollada, sí vaya a tener en su momento, sí tenga plusvalía, y sí vaya a generarle un rendimiento al patrimonio de estos inversionistas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Particularmente, empezando desde cero, analizamos la zona, nos damos cuenta del tema de la plusvalía, y una vez que estamos interesados empezamos en negociaciones para la compra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es analizar la propiedad. Analizamos que la propiedad esté libre de gravamen, analizamos que la superficie, como ya les comenté hace un momento, que la superficie en cédula, plano y escritura pública coincidan, y entre otras cosas también lo que hacemos es
contratar a un perito en materia de topografía y que haga un levantamiento sobre el predio. Es decir, que agarre sus equipos de medición, se apersone al predio y camine por todo el límite del terreno para que me pueda él decir a mí si físicamente la propiedad tiene la superficie que aparece en la cédula o el plano catastral. Entre otras cosas, también procuramos, por ejemplo, de que si la persona que nos está vendiendo la propiedad es una persona moral, nosotros nos aseguramos que esté legalmente constituida y que la persona que va a suscribir el contrato de compraventa realmente tenga el poder y tenga las facultades para hacerlo. Eso lo analizamos en el registro público, pero de comercio, no de la propiedad. Y en el registro público de la propiedad nosotros nos aseguramos, en el catastro, por ejemplo, solicitamos la cédula, solicitamos el plano. En el registro público de la propiedad, por vía internet, de igual manera, nosotros hacemos un análisis de la historia de la propiedad. Es decir, que nosotros podemos analizar quiénes fueron los dueños del predio antes de que nos lo vendan nosotros, si el predio en algún momento tuvo un gravamen, si el predio en algún momento se unió a otro predio y posteriormente se dividió, entre otras cosas. Todas esas operaciones jurídicas que el predio haya tenido previamente a que nosotros lo adquiramos, nosotros hacemos todo ese estudio, y ya que nosotros nos cercioramos de que haya una certeza y una seguridad jurídica y que el predio no vaya a tener ninguna consecuencia negativa a futuro, nosotros es que hacemos la compra. Y a la hora de hacer la compra, al igual que el inversionista que va a comprar un lote, nosotros nos cercioramos, por ejemplo, de tener una garantía de que nuestra compra no va a ser en balde, que no vamos a tirar nuestro dinero a la basura. Es decir, nosotros nos aseguramos que el contrato cumpla con todos estos elementos que te platiqué hace un momento, esos elementos de validez, que sea realmente la persona que me está vendiendo, que tenga el poder de vendérmela, que la propiedad no tenga ningún gravamen, entre otras cosas. Para que te quede claro, entonces, inversionista, antes de que tu proyecto salga al mercado, estuvo ahí Emiliano, y quiero que te pongas dependiendo de si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, de que ya hubo una persona y ya hubo un equipo que se ha encargado no solamente de que cumpla las características legales este desarrollo, sino que también se encuentra en una zona muy específica en donde se vaya a detonar aquello que se te está diciendo. En este caso, pues obviamente estamos concentrados en zonas muy específicas. En lo personal hemos hablado mucho del tema del noreste de Yucatán, todo este boom que está sucediendo, y donde Grupo G ha sido un protagonista muy importante, porque antes de ser propietarios de un terreno, antes de ser propietarios de un desarrollo y comercializarlo, ya se exploró la zona, ya se hizo un trabajo muy exhaustivo para ofrecerte una calidad en el producto, para ofrecerte lo mejor que pueda existir en el mercado, pero sobre todo no perdiendo y teniendo esa seguridad jurídica y que tengas esa calma y esa tranquilidad de que tu patrimonio está totalmente seguro. Para poder ir concluyendo con este extraordinario capítulo, en donde yo creo que vas a quedar con mucha claridad en este capítulo, me gustaría, para ir cerrando, algo que nos pudieras decir, sobre todo algo que le pudieras decir al inversionista, Emiliano. Sí, claro. Yo lo que les aconsejaría, hacer una inversión es maravilloso, ¿no? Ya que tienes oportunidad de hacer una inversión, pues lo que tú estás buscando al final del día es que te dé un patrimonio y que te genere ese patrimonio un rendimiento. Yo lo que te aconsejaría es hacer un análisis de tu desarrollador. Se lo dejaría de tarea a los inversionistas, que lo analicen, que analicen qué es lo que han hecho en el pasado, cómo han quedado con sus clientes, que analicen sus productos, que analicen si los productos que en el pasado vendieron el día de hoy ya tienen una mayor plusvalía, es decir, se han subido de valor. Yo les aconsejaría que hagan eso. Y otra de las cosas, el tema de hoy es seguridad jurídica. Yo lo que les aconsejaría es, porque sí es muy bueno hacer inversiones y sí es muy bueno conocer una zona y entender más o menos que esa zona te va, y ese producto inmobiliario que tú estás comprando te va a generar una utilidad, te va a generar un rendimiento. Yo lo que les aconsejaría sería, si lo van a hacer, háganlo bien. ¿Y cómo lo hacen bien? Analizando jurídicamente que
que la propiedad que les están vendiendo tenga congruencia, es decir, que primero que nada analizar todos los documentos que ya platicamos y revisar que sí cumplan esos documentos, que sean congruentes con las características del lote que te están vendiendo. Yo eso es lo que les aconsejaría a los inversionistas. Y pues también agradecerte que pudieras estar en este espacio, Emiliano, sobre todo apoyándonos con toda esta información que nos traes de primera mano, que van a poder tener hoy todos los inversionistas. Gracias por estar en este capítulo y por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Jerry, fue un gusto. Y a ti, inversionista, quiero también decirte, el día de hoy ya tienes un panorama mucho más amplio de qué es la certeza jurídica, qué es la seguridad jurídica y sobre todo, cuáles son los elementos que tienes que tener en cuenta al momento de invertir. Aquí no solamente vas a encontrar en Yucatán una de las mejores oportunidades para generar una inversión, sino que también vas a encontrar un espacio totalmente seguro para poder depositar tu patrimonio. Existen los medios suficientes para que hoy por hoy en este mundo digital y en este mundo tan rápido y avanzado que estamos teniendo, también Yucatán está a la vanguardia y vamos a poder tener esa certeza desde nuestras casas con el apoyo de un asesor experto que te acompañe a que tomes la mejor decisión, a que inviertas de manera inteligente. Cuida mucho tu patrimonio, invierte de manera inteligente, hazlo con las desarrolladoras, con los asesores correctos y bienvenido a Yucatán y muchísimas gracias por estar invirtiendo. La verdad, te agradezco mucho por estar en un episodio más. Te reitero, Emiliano, muchísimas gracias también. Te voy a pedir que te suscribas al canal de YouTube, que puedas comentarnos cualquier duda que pudieras tener. A mí me encuentras en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como @soyjerrymedina. Si deseas también de alguna manera hacer alguna inversión, quieres preguntarme algo, no importa, no tendrías que invertir conmigo también. Es alguna duda que pudieras tener, mándame un mensaje, mándame un DM, ahí te dejo también en la descripción todos los datos, el correo electrónico. Te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos, inversionista, en el próximo episodio.